Buenas tardes, estimados amigos. Una vez más estamos acá en el programa de Disenso, que nos ocupamos de la filosofía y la metapolítica. Hoy tenemos un invitado extranjero. No se puede decir extranjero en Argentina, de un español. Está con nosotros el profesor y filósofo español Jacinto Choza. Gracias, Jacinto, por venir. Jacinto Choza forma parte de esa playa de maestros de filosofía, de filósofos que ha dado España últimamente. No hablemos ya de los que dio en el pasado, que dio los que hemos conocido en este siglo. Buenos profesores, como el caso de Navarro Cordón en Madrid, un ilustrado como Quintín Racionero, Bello Reguera en Murcia, Eugenio Trías en la Pompeu Fabra, Eudaldo Forment, que él lo conoce también en catedrático de metafísica en Barcelona, Margarita Mauri, y uno que murió para mí era el más original filósofo que tenía vivo España, que era Gustavo Bueno, un materialista, que era un materialista y un ateo que sostenía la espiritualidad y defendía la Iglesia. Con Gustavo Bueno no sabía bien cómo ponerse, porque era una contradicción en sí mismo, pero un hombre de una enjundia intelectual que nosotros valoramos mucho cuando estuvimos allá dando un seminario en la Escuela Filosófica de Oviedo, junto con su hijo. Así que acá Jacinto se inscribe para mí, que más o menos algo conozco de este tema, se inscribe en esta línea de buenos filósofos contemporáneos que ha dado España, más los investigadores que tiene. Así que gracias, Jacinto, por venir. Vamos a hablar de dos temas con él. Sobre un libro que acaba de editar sobre sexo y otro libro que está por editar, Iglesia. Así que vamos a hablar sobre el sexo y la Iglesia. Bueno, Jacinto, te cedo la palabra, parla, caro mío. Bueno, Alberto, muchísimas gracias primero por haberme invitado aquí a este programa de televisión, segundo por haberme recibido como me has recibido y luego porque, bueno, al haber puesto en común parte de nuestro pasado y de nuestros conocidos, resulta que, bueno, pues tenemos muchos amigos en común, sí. pero muchos. Entonces eso me da mucha alegría y ver que hay una sintonía tan... Bueno, nos habíamos escrito por internet durante años, habíamos leído cosas uno del otro y ahora pues, hombre, tener la oportunidad de hablar contigo así cara a cara y de contarnos cosas ya muy coloquiales y muy personales, pues eso te da mucha alegría y hace que la posibilidad de hablar de un tema filosófico en un lugar tan solemne como es unas cámaras de televisión, pues digamos, quede envuelto de eso en una relación muy personal, muy entrañable y muy grata. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pero para nosotros es un honor y nos levanta el nivel del programa. Jacinto, yo quería hacerte una pregunta, porque yo espero que me traigan ahora el libro de Jacinto Choza, ahí del control, para que lo tengamos a mano, ¿no? Porque hay un planteo que vos has hecho muy interesante sobre el tema de la privatización del sexo, que así se llama el libro, ustedes lo van a ver, acá se lo doy a Jacinto, que me ha resultado muy interesante, que es sobre todo el aspecto que me parece rescatar lo que es la fecundidad del sexo, no el sexo simplemente como una máquina de reproducción, sino lo que el sexo implica como fecundo, no el sexo tipo gimnástico, tipo gimnasia, tipo, ¿cómo podría decir? El sexo se llamaba en el servicio militar el sexo higiénico, no. Mostrar la otra dimensión del sexo, y que vos lo has planteado muy bien, mostrando una dimensión profunda. ¿Nos podías hablar un poco sobre ese tema? Bueno, sí, eso es de otros libros, en que yo sí que he hablado del sexo como una de las posibilidades del sexo es la personalización y, digamos,
comunicación, el sexo es digamos, la vía donde se obtiene la comunicación más íntima, más intensa entre las personas. Eso lo desarrolló mucho Juan Pablo II. Claro. El sexo como siendo su objetivo fundamental la comunicación, y la comunicación personal. Entonces eso lo desarrolló mucho él, ¿no? Y luego en relación con la creatividad también mucho. El sexo tiene que ver con la fecundidad y la creatividad humana, la procreación de los seres humanos, pero también mucho con la creatividad intelectual y sobre todo artística, claro, y espiritual también. Sí, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, un buen sexo es algo que se prolonga, que yo he escrito sobre el sexo también, obviamente, que no va. Es algo que se prolonga más allá del acto. Cuando el acto es pleno, se prolonga. Y eso produce en aquellos que, sobre todo las personas que tienen cierta inclinación a la espiritualidad y demás, le produce también, le da una cierta profundidad a su propia actividad. Es decir, la plenitud física implica o conlleva también a una plenitud de carácter espiritual. Lo cual muestra, como decía Max Scheler, ¿no? Nuestro estimado de unidad psicofísica, ¿no? Esa unidad psicofísica que somos. Y bueno, yendo al tema de tu libro, la privatización del sexo. Bueno, aquí este libro trata a la vez del sexo y la Iglesia, como tú has dicho, o sea, no, más que dos libros, a lo mejor luego escribo mal, pero esto es las dos cosas juntas, y es un libro que está escrito de alguna manera, yo siento, en apoyo de Francisco I, del Papa Francisco. Y lo que, digamos, él está haciendo en la Iglesia, a mi modo de ver, él intenta. Entonces, hay un problema en la Iglesia que está muy bien descrito por un filósofo italiano que se llama Pietro Prini. Pietro Prini tiene un libro en los años 90 muy famoso que se llama El cisma soterrado. Entonces él dice que se está produciendo en la Iglesia en las finales del siglo XX un cisma más amplio y más pavoroso que todos los cismas anteriores, y que es un cisma entre la jerarquía y el pueblo, entre los fieles. Que uno de los motivos fundamentales de ese cisma era el disenso entre la consideración que hay del sexo en la jerarquía y la consideración que hay de sexo en el pueblo, sobre todo en lo que tiene que ver con la familia y la concepción de la familia. Y entonces, digamos, durante los años quizá 80 y 90, pues había una manera de hablar del sexo en algunos representantes de la jerarquía que avergonzaba y chocaba mucho a algunos fieles, a muchos fieles, ¿no? Y ese es el motivo por el que había muchos cristianos que se habían apartado y distanciado mucho de la jerarquía, ¿no? Entonces, eso, sobre todo en relación con el tema de, pues, el divorcio y entonces, los que están, digamos, las familias como le pasó ahora a Macri, que tiene una familia, como llama, acopladas. Bueno, todo el tema del acoplamiento de familia. Claro, entonces el problema era que yo creo que lo que la Iglesia ha llevado a cabo y está llevando a cabo era como, digamos, una privatización del sexo, de manera que, por así decirlo, homologada un poco la Iglesia y la sociedad civil, que antes no lo estaba, en lo que es ese tratamiento. Que quede más para el ámbito privado. Claro, ¿qué es privatizar? Darle privacidad. Privatizar o separar el derecho y la moral o privatizarlo, pues se puede ver bien con lo que es, por ejemplo, países islámicos en los que todavía la moral y el derecho están unidos, ¿no? Y, por ejemplo, en un país donde eso ocurre, saltarse un semáforo, pues es un delito, pero también es un pecado, ¿no? En los países cristianos occidentales, saltarse un semáforo siempre es un delito. Un pecado, no se sabe si eso no es eso, quien lo sabe es la conciencia del que se salta el semáforo. En ese sentido, la moral queda privatizada, o al menos lo que se refiere a la moral que tiene que ver con las relaciones entre civiles, ¿no? Entonces el sexo
digamos que empieza a privatizarse mucho, y se privatiza mucho a partir de la revolución sexual de los años 60. Entonces, durante la revolución sexual de los años 60 tiene el aspecto más vistoso, digamos, de la revolución sexual, es la minifalda, más alegre, claro, ¿no? Sí, sí, sí. El más práctico es la píldora, claro. Y el más contundente y el que tiene más poder de transformación social es la reforma del Código Civil y del derecho de familia, que consiste en trasladar la fórmula todos los hombres son iguales a la fórmula todos los hijos son iguales. Y eso es un escándalo tremendo en la sociedad civil y en todo el mundo. ¿Por qué es un escándalo muy grande? Porque hasta los años 60, que se proclama que todos los hijos son iguales, perdón, todos los hombres son iguales, no se proclama que todos los hijos son iguales, sino que son bien diferentes. Y sobre todo hay dos grandes categorías, que son los hijos legítimos y los que decían naturales. Y los hijos naturales. Como si los hijos legítimos no fueran naturales también. Claro, bueno, entonces las sociedades civiles y los estados inician una legislación que es para decir, bueno, vamos a ver, nosotros no se puede tolerar ya esta discriminación, claro, por razón de un sexo ilegítimo, y por lo tanto se borra la diferencia entre sexo legítimo y sexo ilegítimo. Exacto. Que es borrar la diferencia entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Y entonces, ¿qué hace la sociedad civil? Bueno, y los estados. Mire usted, por lo que se refiere a las relaciones sexuales entre los adultos, yo no voy a intervenir ni voy a decir nada, y usted con quién se acuesta y se levanta usted. Eso es asunto suyo, no es asunto del Estado, no es asunto de la sociedad civil, pero sí hay una cosa, y es que si hay consecuencias, usted asume las consecuencias y se responsabiliza de lo que resulte. Que usted dice, no, es que no era mi mujer legítima, no, es que no era mi esposo, no, es que ese es su problema. Usted se va a ocupar de los hijos, de la misma manera, sea legítimo o no lo sea. Al borrar esa diferencia, la sociedad civil y el Estado dejan desprotegido el vínculo conyugal, ajá, para proteger el vínculo de filiación. Claro. Usted, y entonces el vínculo conyugal queda flojo, de manera que al nivelar, al igualar, claro, los hijos legítimos y los hijos ilegítimos. Claro, cuando se hace esa igualación, se transforman las constituciones de los países. Claro. Todo. España transforma su constitución en el año, después de la muerte de Franco, en el año 78. Cuando el primer párrafo del artículo dice: ningún español será discriminado por razón de nacimiento, sexo, religión, raza. El primero de todo, no será discriminado por razón de nacimiento. Claro. No hay dos clases de españoles, de argentinos o de peruanos, que los que nazcan del matrimonio legítimo, y esa diferencia se borra. Y antes de borrarse esa diferencia y ponerse en las constituciones, ¿qué había? Pues había el hijo legítimo, que tenía todos los derechos, y el hijo ilegítimo, que desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pues no puede heredar, no tiene el nombre, no tiene los apellidos, no puede ser funcionario, no puede... marginado totalmente. Bueno, ese hijo que tiene esas características, en el Quijote se le llama hijo de puta. Claro. Entonces, hijo de puta, en español, no sé si... De ahí viene nuestro HDP. Claro, entonces, hijo de puta no es solamente un insulto, es sobre todo un estatuto jurídico, que es el estatuto jurídico del que no tiene nada, no es nadie y no tiene dónde caerse muerto. Claro. Entonces es un hombre despreciado. Entonces, cuando los derechos humanos van adquiriendo vigencia social en todos los niveles, pues entonces efectivamente todos los hombres son iguales, se transpone a todos los hijos son iguales. Claro. Y no hay diferencia por razón de nacimiento. Exacto. De manera que en la época de Franco todavía un hijo ilegítimo no podía ser funcionario o no podía ser militar, y entonces, digamos, eso era un problema. Bueno. Pero, claro,
digamos que eso ahora lo que plantea es, ahí está una familia que, digamos, cuyo objetivo fundamental es tutelar a la prole. Perfecto. Y eso es la familia de la sociedad civil. ¿Y qué pasa en la Iglesia? Bueno, ahora esta pregunta, ¿qué pasa en la Iglesia?, la vamos a responder después de la pausa. Ah, genial. En el segundo momento del programa. Bueno, seguimos en esta segunda tanda con el filósofo español de la Universidad de Sevilla, catedrático, muchos años profesor de antropología filosófica, autor de una inmensidad de libros, y estuvimos hablando sobre este libro de él que acaba de aparecer, el último, La privatización del sexo. Hay que comprarlo este libro, así que le digo a los oyentes, de acá es Témata, la editorial Témata de España. Sí. Así que miren que tiene el búho de Minerva, como tenía ¿cómo se llama?, la editorial de Ortega y Gasset, la revista de Occidente. Sí, sí, sí. Así que el búho de Minerva significa a la filosofía. ¿Por qué? Porque, como decía Hegel, en la filosofía, el búho de Minerva sale a volar cuando la realidad se puso. Es decir, nosotros los que hacemos filosofía, en realidad hablamos siempre de lo que pasó, nunca de lo que puede pasar, porque nos está inhibido a hablar sobre el futuro. Nosotros generalmente hablamos sobre lo que fue, no sobre lo que va a ser. Lo que va a ser está en potencia, decimos. Bueno, después de esta introducción, seguimos hablando del tema de la relación... El sexo en la Iglesia. El sexo en la Iglesia. ¿Y qué pasa con la reforma de la familia en la sociedad civil? Después de la revolución sexual, y digamos eso cómo se ve en la Iglesia y cómo, pues eso plantea un problema en la Iglesia, que es, bueno, ¿qué pasa con la gente que en la sociedad civil ha reajustado su vida familiar, pues se ha divorciado, se ha casado, tiene otros hijos, o como se puede decir de broma, una amiga de mi esposa decía, sí, ahora en Perú nosotros hablamos de los míos, los tuyos y los nuestros, claro, que son los hijos de él, los hijos de ella y los hijos de los dos. Lo que le pasó a Macri, nuestro presidente, ahora, ayer, con el Papa. Lo fue a ver al Papa, lo fue a ver con la hija que tiene con la mujer, con una hija de él de otro matrimonio y con una hija de ella de otro matrimonio. Nosotros estamos siempre a la moda, ¿no? Nunca nos vamos... Hay algo que no se puede decir en Argentina, que es el odio a quedar atrasado. Siempre hay que estar en lo que llama Heidegger la avidez de novedades. Así que tenemos un presidente en la cresta de la ola. Está bien. Está bien eso. Así que... Bueno, pues entonces en la Iglesia el problema está, o estaba y está, en que... ¿Qué digamos, hacer ante esa masa? De divorciados, de que se han casado, pueden estar en la Iglesia, se tienen que ir, entonces hay una serie de normas, la Iglesia plantea un sínodo, entonces ahí hay un sector más tradicional de la Iglesia que dice, claro, bueno, eso tiene que seguir siendo así, porque si no los católicos pierden su
identidad y no saben qué es lo que son, porque las señas culturales de identidad católica desde un siglo atrás, las señas culturales por las que se identifica a un católico y todavía más en concreto el voto católico en Estados Unidos, pues esas señas culturales son los que dicen no al divorcio, no al aborto, no a la homosexualidad, de manera que a la eutanasia. Tú pones en tus programas políticos esas cosas y entonces tienes una serie de votos y que es como se identifica el voto católico y como el católico se identifica a sí mismo, según una normativa moral, de moral sexual que es pública. Claro. Entonces, digamos que como un sector como más tradicional de la Iglesia no quería renunciar a eso y a una identidad cultural, de identidad que eran esas normas públicas, ¿no? Entonces lo que el Papa Francisco hace es, bueno, vamos a ver, las normas públicas de la Iglesia no pueden tener más valor que la conciencia soberana de cada fiel. Claro. Y escribe una exhortación apostólica llamada La alegría del amor, sí, en que efectivamente dice, bueno, vamos a ver, cualquiera que sea en cualquier momento la normativa de la Iglesia, la norma suprema moral es la conciencia individual soberana. Y entonces, y eso, por lo tanto, al que se acerque a comulgar, dale la comunión. Tú no le preguntes cómo está casado, con quién está casado y con quién vive, porque si él se acerca, ha resuelto privadamente en su conciencia o con el director espiritual. Ha resuelto el conflicto ese que se le plantea. Claro, entonces él lo resuelve de esta manera, el Papa, ¿no? Entonces, la Iglesia todavía tiene pendiente de resolver el problema de si va a reconocer públicamente la soberanía de la conciencia o no, claro, porque o va a mantener una diferencia entre sexo legítimo y sexo ilegítimo, claro, que la Iglesia lo mantiene cuando la sociedad civil lo ha abolido. ¿Dónde lo mantiene la Iglesia? Pues en la sociedad civil un hijo ilegítimo no podía ser funcionario, no podía ser militar. Ahora en la Iglesia un hijo ilegítimo no puede ser sacerdote. ¿Por qué? Porque la Iglesia no reconoce todavía que todos los hijos son iguales, cuando la Iglesia sí reconoce y proclama que todos los hombres son iguales. ¿Por qué la Iglesia no reconoce eso? Bueno, no lo sé. Lo tienen que resolver, lo tienen que decidir en los sínodos de obispos, y mientras Francisco I, en una avanzadilla, dice, no, la conciencia individual es soberana, hasta que la Iglesia resuelva eso, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustaría dejar planteado en este programa aquí, para la reflexión de todo, y después de haber expuesto un poco el tema del conflicto sobre la familia, es que cuando se habla de familia cristiana y cuando se habla de que la familia cristiana está sufriendo un ataque tremendo, o que hay que defender a la familia cristiana y que hay que volver a la familia cristiana, a quienes dicen eso y pregunto, que yo entiendo por qué lo dicen, pues necesitan sentirse que son cristianos, ¿no? Si no, igual no sé. Pero yo a eso les preguntaría, digo, bueno, ¿cuántos cristianos fieles corrientes, cuántos sacerdotes, cuántos obispos y cuántos cardenales, por muy cristianos que sean y por muy fervorosos que sean, están dispuestos a reactivar con plena vigencia social el estatuto jurídico del hijo de puta? Claro. Yo eso se lo preguntaría así, directamente, claro, a ver, todos los obispos, a todos los sacerdotes y a todos los católicos que hablan de la familia cristiana, entendiendo yo de qué hablan, pero les querría preguntar, ¿sabéis de qué habláis cuando habláis de familia cristiana? Claro. Cuando estáis hablando de defender la familia cristiana, reactualizarla, ¿sabéis de qué estáis hablando? Claro, porque sería hartamente improbable que alguno de ellos pudiera defender al que dice el Cervantes, el hijo de puta. El estatuto es imposible, de defender. Por eso, aunque
Francisco I parezca que es un hombre que lo destruye todo o que No, destruye no. o tal. Vamos a ver, Bueno, no eso- da igual, aunque No. que le suceda de una marcha atrás, es igual, luego Claro. es irreversible, ¿no? Claro. Lo que la sociedad civil reconoce Sí, sí, y luego la sociedad eclesiástica terminará reconociendo En algún así momento, también, porque ¿no? tiene que darse el paso ese de lo privado a lo público. O Este es de el lo tema. reconocer públicamente Bueno, que la casualmente- conciencia individual es soberana, ¿no? casualmente ese es el rasgo, si uno quisiera poner un rasgo de lo que, cuántas veces me dicen a mí, bueno, usted es católico. Yo soy un católico amateur, porque no suelo ir, soy amateur, no soy un profesional como nuestro querido Eudaldo Formen, ¿no? Ya. Pero casualmente lo que caracteriza al catolicismo es la exaltación de lo público. Porque lo público, Sí. la religiosidad Sí, católica, era. separada de la religiosidad protestante, que era una cosa privada, una cosa de conciencia, Sí. lo católico es lo público, porque lo pública es la fiesta, públicas son las manifestaciones, pública es la misa. Sigue siendo, por ejemplo, acá en Argentina tenemos manifestaciones públicas multitudinarias, como la de Luján, el Cristo de la Quebrada en San Luis, la Virgen del Valle, etcétera, etcétera. Calculo que en España también. Sí. Ahora, ese paso que ha marcado, porque Francisco lo ha marcado, como decís muy bien, es decir, la exaltación de la conciencia soberana sobre un acto privado, que eso pueda ser reconocido, bueno, yo creo que van a tardar unos años, pero que forzosamente se va a dar, porque si no queda siempre esa decisión entre iglesia y pueblo, que Pietro Prini, que era que era filósofo, católico, escribió una historia de la filosofía contemporánea. Estuvo acá en Argentina muchas veces. Estuvo muchas veces. Muchas veces en Argentina. Bueno, los italianos toman a la Argentina como si fuera Italia, sí, ¿no? ya lo sé. Estamos, Buenos Aires es la più grande città italiana del mundo. Sí. Poquitos criollos quedamos acá. Pero bueno, Pero verás, en la Iglesia ya se ha producido inadvertidamente y sin que se dé cuenta una privatización. La religión, cualquier religión, y el catolicismo tiene 4 partes que son las 4 partes del catecismo: el dogma, la moral, la liturgia y la plegaria, ¿no? Entonces, el catolicismo es el primer país que ha, el medio católico es el primer ámbito donde se ha producido la desconfesionalización del Estado. Claro. Solo los países católicos tienen Estado no confesional. pero vos Los observá una cosa en eso, que la vez pasada lo comenzamos acá con otro filósofo, que hay presidentes musulmanes, hay presidentes judíos, hay presidentes cristianos, protestantes como Merkel, que se confiesa cristiano, y no hay un solo presidente en Occidente que se confiese católico. No hay uno solo. Porque los países católicos son no confesionales. Espera un momento. ¿Vos te diste cuenta? No, un momento. Yo he vivido en la España de Franco. Bueno, Franco fue el último. Cuando España era un país confesionalmente católico, claro, y por lo tanto Franco sí. Y cuando Irlanda era un país católico y el presidente de Irlanda también, sí. que tenía sus Sí, problemas. ahora no hay. Claro, ahora no, porque, digamos, los países católicos llegaron a la... Pero en esa línea, la Iglesia Católica llegó y ha llegado a una a una privatización del dogma sin que sea escándalo ni problema. ¿Cómo es y cómo se percibe la privatización del dogma? Pues en que a ningún católico, ni de la jerarquía ni del pueblo, se le ocurre que haya que quemar a nadie porque diga que que el Hijo es superior al Espíritu Santo, ¿no? O que el Hijo no es... No, o que diga que uno por sus propias fuerzas se puede salvar y no necesita la gracia. Por eso en el pasado se ha quemado mucha gente. Porque el dogma no estaba privatizado, el dogma había que creerlo, y si alguno dijera que no, anátema, sí, se le excomulga y se le quema. Ahora hay los que dicen,
que el hombre no necesita la gracia para salvarse y lo puede hacer con su propia fuerza. Claro. Antes se llamaban pelagianos, ahora se llama teología de la liberación, que no necesita... los papas y los teólogos saben que son neopelagianos, pero nadie les quema, nadie les lleva, y ni siquiera les excomulgan. Por eso, claro, cuando Juan Pablo II llega a Centroamérica y le saluda a Cardenal, simplemente lo mal que le dice... Oiga, usted no está haciendo las cosas con la debida sintonía. Le hace así con el dedo, eso, que está la foto con el dedo. ¿Te acordás, no? Pero es cierto que... Pero, digamos, no le quema, ni siquiera les comulga ni nada. O sea que a nadie se le molesta por cómo interprete él el dogma, ¿no? Sí, yo he leído... Y por eso hay una privatización del dogma. He leído sobre el tema del neopelagianismo en la Iglesia, varios trabajos, y la verdad que son trabajos que dice, está bien, tienen razón, pero siga, marche preso. Tienen razón, pero marche preso. Che, querido Jacinto, bueno, se nos fue el programa. Ya está. Pues la privatización de la moral probablemente va a seguir los pasos de la privatización del dogma en la Iglesia, ¿sabes? Exacto. Y probablemente sea pacífico y no pase nada. Y ojalá que la gente que siente una amenaza a su identidad católica pues pueda sobrellevarla, pueda entender que no pasa nada, que todo el mundo pues seguirá comulgando igual, yendo a la parroquia igual, estudiando el catecismo igual, aunque los divorciados puedan comulgar, porque quién sabe, que alguien le pregunta a alguien, oye, ¿tú cómo estás casado con tu pareja? Pues nadie le pregunta. Si un cura, la gente que se acerca a la comunidad tampoco le pregunta. O sea, es imposible mantener el estatuto de pecador público en una sociedad como la actual, ¿no? Bueno, te quedo muy agradecido. Hombre, aprovechamos acá para saludar a otro sevillano que es Aquilino Duque, un gran amigo nuestro, prologuista mío, y las hijas de Aquilino Duque fueron alumnas de acá del profesor Jacinto Choza. Jacinto, gracias por todo, gracias por estar acá en Argentina también, nos honra tu presencia y bueno, y ya nos veremos en alguna oportunidad. Hombre, espero que sí, que en tu próximo viaje a España nos veamos. Yo volveré acá en el año que viene en primavera. Bueno, nos veremos seguro. Bien. Bueno, buenas noches señores y espero que les haya gustado el programa.